bienvenidos a todos. Esperamos que estén muy bien. Mi nombre es Diego Araya y este es el episodio 38 de Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Esta mañana nos acompaña Lisandro Montenegro. ¿Qué tal? De lo más bien, gracias otra vez, Diego, por la invitación y la oportunidad. Buenísimo. Lisandro es nuestro el líder de país para Singular acá en Costa Rica. Y sí, este es el cuarto episodio que estamos dedicando a este tema respecto a si es posible hacer un ambiente que promueva el hacer discípulos. Es la pregunta que nos hemos planteado, y nuestra teoría o nuestra intención sería responder positivo, ¿verdad? Sí, sí es posible. Claro. Y hemos querido y hemos comentado ya por lo menos de 4 aspectos que podrían ayudar a crear ese ambiente hacedor de discípulos en nuestros ministerios, en la iglesia, donde sea que estamos sirviendo. Entonces quería tal vez recordarles que pueden repasar desde el episodio 35, donde hablamos del aspecto de la enseñanza, cómo hacer de la enseñanza algo que incide en el hacer discípulos y algo que ayude en ese proceso también. El segundo aspecto que hablamos en el episodio 36 fue la dinámica de reunión, ¿verdad? Hablamos un poquito de la liturgia, algunas cosas de qué hacer y qué no hacer, o qué mejorar o qué cambiar para que nos direccione el hacer discípulos. Y en el último episodio, en el 37, estuvimos hablando de estructura organizacional, ¿verdad? Que era un tema también grande que igual creemos que puede ser diseñado, pensado y enfocado en hacer discípulos. Y hoy queremos terminar esta serie con el tema de cultura ministerial, cultura organizacional, porque ciertamente cualquier grupo de personas conforma una organización. Y bueno, ese es el menú para hoy, enfocarnos en cultura ministerial, la relevancia que puede tener que el ministerio en el que servimos y venimos conectando con las personas tenga una cultura que promueva a ser discípulos. Entonces, Liz, ¿qué tal si comenzamos con una definición de cultura? ¿Qué es cultura? Cuando nos referimos a cultura, ¿qué estamos queriendo decir? Claro. Cuando pensamos en cultura, y esto sin tratar de redefinir el concepto, pero vamos a pensar en las características que describen a un grupo de personas, pues quienes son los que conforman la sociedad, ¿verdad? ¿Qué son los rasgos? ¿Cuáles son las cosas que podemos identificar? Algunas muy fácilmente y otras, pues el comportamiento es el producto de una serie de creencias, como vamos a ver acá. Entonces, esa va a ser la misión. Primero vamos a tratar de identificar los conceptos dentro de una cultura, dentro de una sociedad. Luego vamos a tratar de conversar un poquito cómo vemos esos mismos rasgos en una iglesia o en la iglesia local. Y queremos también, como siempre, proponer Ujú. cómo se ve la cultura o cómo podría transmitirse la cultura en un ambiente hacedor de discípulos. Claro. La cultura es algo indiscutible presente en cualquier Claro. sociedad, desde hablamos nivel país, nivel provincia, tu cantón, tu barrio, tu familia. Está Claro. determinado por Sí, muy patrones bien. culturales y pues también en el ministerio, donde servimos hay cosas que son características de la cultura, que Claro. dicen mucho de lo que creemos, de lo que hacemos y por Ujú. qué lo hacemos y cómo nos sentimos al estar ahí. Claro. ¿Verdad? Una vez escuché que la identidad se forma y se crea o se construye, por decirlo así, a través de un montón de factores y uno que incide es la cultura. Ujú. De ahí que es tan importante que nosotros seamos intencionales en establecer o enseñar o modelar una cultura para que entonces la gente crezca como hacedores de discípulos, como creyentes, en ese sentido. Y sí, como dices, identificamos por lo menos 4, ¿qué serían? 4 características o 4 aspectos que podrían Ujú. ayudarnos a entender dónde se ve esa dinámica cultural o que son características o aspectos fundamentales de crear una cultura, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué tal si comenzamos, Liz? El primer aspecto que proponías es el lenguaje. Correcto, sí. Cada cultura tiene, pues Sí. obviamente, un lenguaje, que es como nos comunicamos, como articulamos. ¿Qué tiene que ver con eso? Porque es importante el lenguaje. Ujú. Sí. También recordar de que cada cultura tiene subculturas, ¿verdad? Entonces acá dentro de Costa Rica hay varias cosas que nos definen como costarricenses, como ticos, pero la cultura de San José es distinta a la cultura de zonas rurales, ¿verdad? Como San Carlos, como Turrialba, qué sé yo. Cuando hablamos de lenguaje particularmente, pues estamos hablando del idioma, ¿verdad? Acá en Costa Rica, Latinoamérica, mayormente español, ¿verdad? Hablamos español, pero dentro del español tenemos el acento, ¿verdad? Es muy distinto el acento entre países y muchas veces hay distintos acentos dentro del mismo país inclusive.
también tenemos algunas palabras muy particulares. Hay palabras que usamos acá en Costa Rica con toda normalidad, con toda tranquilidad, que usadas en otra cultura, pues pueden ser una grosería, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Tenemos amigos que a veces usan palabras que acá no nos hacen reír o qué sé yo. Y luego vienen los modismos, ¿verdad? Son frases que no necesariamente significan nada, pero que se entienden por toda la cultura y todas las experiencias que se viven en la sociedad. Ahora, ¿cómo traducimos esto a la iglesia? La iglesia tiene un lenguaje. Claro. Y aquí vamos a hacer, como hemos venido haciéndolo en los últimos podcasts, o como siempre la intención de los podcasts de Vayan y Hagan, vamos a observar más que criticar y juzgar, ¿no? Pero observamos que el lenguaje en la iglesia, entiéndase la iglesia evangélica cristiana en Costa Rica, se usan palabras muy particulares, ¿verdad? Se usan bendecido. ¿Cómo estás hoy? Estoy bendecido. Y si le agregas prosperado, también tienes que decir y en victoria, ¿verdad? Entonces son frases muy, muy nuestras. Se usan frases como bienvenido Espíritu Santo, ¿verdad? Es algo que son frases que se usan, no estamos diciendo bien o mal. Frases pero, como de culto. correcto, de culto de domingos, que de hecho no usamos muy seguido entre semana. Hermano y hermana. En la calle o entre semanas sos Diego, pero entramos el domingo en la mañana a la iglesia, hermano, ¿cómo le fue esta semana? ¿Verdad? Entonces cambiamos un poquito ahí de acento, ¿verdad? Empezamos a poner otras palabras que no, otra vez, no que estén más, simplemente que vienen con Es el lenguaje. de iglesia, siervo o sierva. Y luego empezamos, que es un poco, desde mi punto de vista, es erróneo cuando empezamos a catalogar a las personas con palabras que definen su espiritualidad. Sí, claro, con categorías. Salmista. No es la persona que dirige la música, no es el salmista. Entonces ya esa palabra le sube un poquito el rango. Claro. Hablamos de profeta. Bueno, entonces no, esa persona. Y si sos apóstol, otro nivel. Ahora, son palabras bíblicas, ¿verdad? Y muchas veces el respaldo es que están en la Biblia, pero fuera del contexto correspondiente. Y que en nuestra iglesia se usan, como ya dijimos, para poner a personas en diferente nivel espiritual. Sí. Son palabras que se definen dentro de la cultura de iglesia. Sí, ese tema del lenguaje es interesante porque inclusive no es igual en todas las iglesias o ministerios o congregaciones o lo que sea. Pero dice mucho de creencias, dice mucho de cosas o enfoques, ¿verdad? Habrá tal vez el lenguaje de alguna comunidad puede que incida mucho en el tema del éxito o la prosperidad o el dinero o estas cosas, ¿verdad? Y hay otros que inciden más como en el sentido de ser muy positivos o súper positivos. Entonces va como con esa idea de declarar y este tipo de cosas. Entonces, una observación importante es que ya el lenguaje crea expectativas de cuál es el enfoque en un lugar, ¿verdad? Yo recuerdo un medio curioso que decía amado, o amada, o amadísimo, y me hacía sentir un poco a mí como incómodo. Bueno, no sé, somos amigos y somos compañeros, ese amadísimo es demasiado. Pero bueno, la idea que queremos ejemplificar aquí es, sí, cada grupo define un lenguaje y de alguna manera ese lenguaje incide en nuestro enfoque ministerial, en nuestro enfoque del quehacer como iglesia. Sí, estas 4 características o 4 cosas que describen la cultura, que pueden haber más, nosotros pensamos en 4 para hoy, al final son la manera que se expresa la convicción de la cultura, el ser, la esencia de la cultura, ¿verdad? Y creemos que en la iglesia evangélica hay una cultura de iglesia que fue aprendida también, que era algo que iba a decir hace un rato. Yo no escogí que mi idioma principal fuera español. O sea, nací y desarrollé el lenguaje porque es lo normal. Estamos proponiendo que se pueda crear una cultura, y vamos a entrar en eso al final del podcast, pero que sí intencionalmente se desarrolle una cultura que promueve el hacer discípulos. Pero en generalmente hablando, estas cosas muchas veces no nos damos cuenta. Es normal hablar así o decir estas palabras. Crecimos en eso. Crecimos así. No solo las palabras que usamos y escogemos, sino también el tono con el que los decimos. Exacto. El énfasis, ¿verdad? Hay lugares donde hacen énfasis fuerte, el de tono de voz más fuerte y más enérgico. Hay otros lugares donde no. Quizás el reto que queremos dar a entender aquí es
evaluemos cuál es nuestro lenguaje, qué nos distingue Sí. y qué dice ese lenguaje de nuestra cultura. Sí. Sí, como organizacional y de ministerio. El segundo aspecto que queremos revisar o como característica interesante son el tema de las tradiciones. Claro, todas las culturas tienen sus propias tradiciones, van desde fiestas o celebraciones generales. En Costa Rica se celebra el 15 de septiembre. Es una celebración nuestra donde hay desfiles, donde los colegios, las escuelas se preparan con las bandas, con todo lo que tiene que ver el desfile el 15 de septiembre. Pero hay celebraciones muy específicas. Las fiestas, perdón, de San Isidro de Heredia son específicamente para San Isidro. Zapote o Sí. las de Palmares, ¿verdad? Son celebraciones o fiestas que se desarrollan a lo largo del año porque son cosas tradicionales. También tenemos formas de vestir, ¿verdad? Muy particulares de acuerdo a la fiesta y Las demás. comidas también. Las Comidas, comidas y en qué tiempo son ciertas comidas, ¿verdad? Hay claro, cosas que se comen solo en la mañana o solo, exacto. y son diferencias entre los pueblos y las comunidades. Como decíamos, tal vez aquí en Costa Rica un ejemplo distinto es lo que se come en la costa, Ujú, ¿verdad? Allá donde está Robert y Steph, en el Pacífico claro, Central, a ciertas cosas que se comen acá. ajá, Y según la temporada, por ejemplo, en Semana Santa, ¿verdad? eso, Entonces ahí ya la gente se le viene a la mente, claro, sí, aquí tradicionalmente se come esto, sí, aquello, sí. lo otro. Y la Semana Santa se celebra en la mayoría de países en Latinoamérica, pero tienen su comida particular. ¿Cómo se llama? La conserva Escabeche y estas cosas. Sí, sí, sí. pero ¿cómo se llama? Bueno, estaba pensando algo que se come con coco y todo eso. De pronto es muy de Costa Rica, chiverre. Ajá, el La chiverre y conserva, el las chiverre. mieles y estas cosas Exacto. de coco. Que son parte otra vez del comportamiento, actuar y pensar de la cultura, ¿verdad? Casi que automáticamente. Cuando vemos eso en la iglesia, Ujú. porque hay tradiciones, tenemos tradiciones en la iglesia, el orden o la liturgia, hablamos un poco de eso la última vez, ¿verdad? Sí, Eso es parte de todas las personas que van a una iglesia evangélica se van a recibir, van a experimentar un programa muy parecido a cualquier otra iglesia, ¿verdad? sí, Hablamos también de cultos a lo largo de la semana, ¿verdad? El de mujeres, el de hombres, de jóvenes, programas que son muy particulares de la iglesia. O de vez en cuando el ayuno, ¿ok? Esta semana, recuerden, es semana de ayuno. Uno muy tradicional, la celebración de la Santa Cena, sí. el primer fin de semana del mes, la Ujú. mayoría de las iglesias, ¿verdad? O una buena cantidad de las iglesias. La celebración de Navidad, o sea, no Sí, puede pasar por alto. Siempre hay que tenemos hacer algo. que hacer algo para... Y otra vez, eso solamente estamos identificándolo, no estamos diciendo que está mal o bien, simplemente tratando de bajar el concepto un poco y para que nuestros oyentes se sientan familiarizados con lo que estamos Estamos queriendo decir. notándolo para que la gente Correcto. en casa, cada quien pueda evaluar y decir, mira, con nuestra comunidad de fe, cuáles son cosas tradicionales, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que en una iglesia, cuando crecí de jovencito, era el tema del culto ¿cómo llamaban esto? Del 1 de enero. Había un culto que Ah, era ok. como de consagración. Ah, Entonces, ok. y era tradicional. Entonces, Ajá. nadie preguntaba si había o no. Ajá. Y ese culto hay. Y todo el mundo tiene que ir. Inclusive sé de algunos lugares donde se hacía tipo vigilia. Ajá. Entonces era cerrar el 31 juntos y vigilia y el primero, digamos, cerrar con una celebración de consagración, Interesante. ¿verdad? Una que recuerdo que causa bueno, que me hace reír es cuando se cumple años, ¿verdad? En algunas iglesias el cumpleañero pasa y pasa con un bolsito de monedas. Y al Sí. echar la moneda se empieza a contar y así se le dice a la gente cuántos años estoy cumpliendo, ¿verdad? Porque es una monedita, no importa el valor, por cada año. Y al final hasta tenemos una canción muy particular de cumpleaños para la persona que va a la iglesia, ¿verdad? Entonces, todas estas van dentro de la línea de tradiciones. Un tercero que quiero mencionar también es la cuestión de los valores, ¿verdad? Toda cultura tiene valores muy particulares, valores que la gente nota y muchas veces que nosotros no nos damos cuenta. Para mencionar algunos de nuestro país, la familia, ¿verdad? El visitar a los papás los domingos. Bueno, por lo menos en mi casa es un valor que tenemos. Sí, que se manifiesta a través de diferentes eventos o tradiciones, pero al final es porque apreciamos la familia. El humor.
En Costa Rica hay un valor muy enfocado en el humor. La libertad, decías hace un rato, ¿verdad? Estamos orgullosos porque junto con eso, paz. Somos el único país, ¿verdad?, en la región donde no hay ejército. Y eso nos hace sentir orgullosos. Claro. La educación también es uno de los otros valores. Y podemos pensar en valores de otras culturas también. El honor, ¿verdad? Pensando en culturas más asiáticas, donde hay un alto enfoque en el honor, en honrar Sí. a las personas. La seguridad, ¿verdad? Yo observo que en Costa Rica es un valor que podemos mejorar, ¿verdad? Porque no nos importa cómo cruzamos la calle y diferentes cosas, pero en otras culturas es evidente que se pensó con antelación, ¿verdad? Tener cuidado de por dónde camina la gente y todo esto. Y un último que anoté por acá es la economía, ¿verdad? Obviamente la economía es súper importante para todas las culturas, pero hay otras que le tienden a dar más importancia, de manera que en su presupuesto ya la gente está pensando para pensionarme o estoy pensando en alguna emergencia. En Costa Rica, por lo menos en mi experiencia de observación, tendemos más a reaccionar, ¿verdad?, a la situación, a la emergencia, que en otras culturas donde evidentemente hay un alto valor en el ahorro, por solamente mencionar Sí. algunas. Inclusive se manifiesta la manera en que la gente da, en la También. generosidad. O sea, Ujú, yo no diría que el tico no es generoso, pero suele tal vez más asociarse con soy más el necesitado que el generoso en muchos ujú, casos. Entonces nos priva de enfatizar en el dar, ¿verdad? Porque, bueno, y esto es una cuestión también generalizada. El latino tiene como esta conciencia de pobrecito yo, pobrecito ujú, nosotros, claro, somos los, no ajá, sé, tercermundistas y no sé qué, y no sé qué. ujú, Pero bueno, incide en una creencia o en el tema de valores propiamente. claro, Algo interesante de observar en valores, tanto a nivel de nivel general, pero también llevándolo a la iglesia o a los ministerios, es que los valores, si los enfatizamos, están ahí, los definimos y queremos observarlos, que, sea, que estén visibles. Y no ajá, solo tenerlos como en un cuadrito ahí, pero expresarlos en nuestra sí, dinámica social, porque al claro, final es eso. Pero también se manifiestan cuando no lo hacemos. ujú, Entonces, aquellos valores que no son articulados de una forma clara y correcta, o no se exhiben, no se muestran, también se muestran con antivalores, ujú, ¿verdad? Entonces alguien ujú, diría, bueno, es que nosotros no tenemos valores. Bueno, tal vez si no tienes valores, lo que tienes son los claro, antivalores. ujú, Y al final todos luchamos con interesante, estos porque puede ser que hay cosas, valores que me describen a mí, ujú, definitivamente, pero habrán otros que son antivalores, ujú, ¿verdad? Porque no soy tan respetuoso, o no soy tan ujú, disciplinado, o no valoro ujú, tanto esto y tanto lo otro. Entonces, la idea de observar los valores es si los estamos enfatizando y utilizando activamente, ujú, o si nada más suponemos que solo porque sí van a estar ahí, es muy probable que se manifiesten como antivalores, ¿verdad? claro, Cosas como que no van bien, pues no son buenas o no son ujú. correctas. Cuando pensamos en la iglesia como comunidad de fe, como programa o organización, podemos hacer una lista de algunos otros valores. En la iglesia yo creo que son un poco más marcados porque la tendencia es a un programa de domingo. Entonces, pensando en el domingo, un valor muy evidente es la música, Mm, ¿verdad?, o la adoración. La mayoría o un buen grupo de comunidades de fe pasan el 50% del tiempo en la música, ¿verdad? Entonces se manifiesta. Otras iglesias valoran la membresía. Hay iglesias que sí vienen muchas personas a nuestra iglesia, pero estas son las que miembros. nos ayudan a tomar las decisiones y doctrinalmente también, inclusive las que tienen el derecho o el privilegio de compartir la cena del Señor, ¿verdad? Claro. Las personas que ya entregaron su carta de membresía y es muy formal, porque entonces cuando esta familia o una familia se mueve de iglesia, pide la membresía. Entonces pide una carta al pastor, ¿verdad?, de que fueron evidentemente participantes de esta iglesia y hay un valor grande en esto de pertenecer, ¿verdad? Totalmente. Podría pensar también en los niños. La mayoría de iglesias tienen un valor grande en la educación o en la enseñanza que se le da a los niños, al punto de que no importa si son 3 o 4 chiquitos, no, para nada. Es el único programa que yo observo donde de verdad no nos preocupan las cantidades, pero necesitamos tener escuela dominical, Ujú. ¿verdad? Y es un excelente valor. No sé si tú puedes pensar en algún otro. Sí. No, no, para mí lo que decía tal vez antes, ¿verdad? Que
bueno, cada congregación, Ujú, otra vez en su caracterización individual, por decirlo así, va a tener cosas que los distinguen más que otros, ujú, ¿verdad? Entonces lo mismo va a ser mucho igual con el lenguaje, igual con el tema de creencias, o sea, como y habrán algunas organizaciones eclesiásticas que tienen un alto valor por el tema administrativo ujú, y el tema financiero, ujú. ¿verdad? Y resaltan esto. Otra vez, no que sea bueno o sea malo, solo que es algo que lo distingue tal vez de otras, Exacto. donde otras tienen un gran valor por el tema del cooperativismo y tener una conexión o un vínculo fuerte con la comunidad y servir. Ujú, Eso es otro valor, el servicio. claro. Entonces, tal vez otra vez motivando a la gente en casa que nos escucha también que evalúen cuáles son los valores en mi Claro. comunidad, Sí. los presentes y los ausentes, Claro. y sobre todo la gente que está en liderazgo, la gente que está sirviendo, que pueda también sumar a la discusión de, bueno, sería interesante enfatizar más en esto, Ujú, definirlos claro. quizás. Quizás alguien en algunas iglesias dirían, yo no sabría cuáles son nuestros valores Sí. por definición. Eso sería una buena pregunta para tipo encuesta, hacerle a las personas que participen de diferentes comunidades de fe. Cuáles creen ustedes que son los valores que definen su comunidad de fe? Decir que la lista es larga de valores, Sí, ¿verdad? Y la idea no es tenerlos ni se puede tenerlos todos. no, Pero pensando y asociando esto con estructura que hablamos la vez pasada, sería bueno que la comunidad de fe escoja 3, 4, 5 sí, máximo, diría yo, que dice, vamos a enfocarnos en esto. Queremos que en la cultura de iglesia sobresalgan estos valores. Y como decías, ¿verdad? ¿Por qué no redefinirlos o definirlos como comunidad de fe y hacerlos conocer a la iglesia? claro. Y que sean evidentes, porque esa es otra cosa. Muchas compañías o iglesias tienen los valores hasta en un, ¿cómo se llama? Eh, esto que se pone para Sí, con un banner o en una un cosa para banner, sí, display. valoramos esto, y Ujú, esos son, pero en el comportamiento del grupo no coincide lo que sí. ahí dice con lo como la gente se siente y lo que realmente sucede. Sí, yo creo que vale la pena eso y aplica para todo, o sea, lenguaje, tradiciones, valores, aplica para eso. Vamos con el tema de creencias, Lisandro, que son cosas, porque es importante cuando pensamos en cultura pensar en las cosas que creemos. Ujú. Y, Junto con el lenguaje, yo pienso que las creencias es lo otro que va muy de la mano a definir cultura, ¿verdad? Lo que el grupo, la comunidad cree. Y vamos a mencionar algunas como para entrar en el tema. En nuestro país, ¿verdad? Creencias muy particulares de nuestro país tiene que ver desde, no quería mencionar esta porque de pronto suena muy simple, pero es cierto, cuando un bebé tiene hipo, ¿verdad? sí, La creencia es que si se le pone un pedacito de servilleta o papel en la ujú, frente, se le quita, ¿verdad? Eso como pensando en algo muy, sí, muy cotidiano, simple, pero que es digamos, casi tradicional. nacional, ¿verdad? También cuando usted come algo en demasía y te cae mal y entonces te dio pega, decimos acá. Entonces tiene que ir donde alguien para que le sobe y le saque la pega. O las ventosas, yo me acuerdo viendo a mi papá o mi mamá poniéndole en la espalda a mi papá una candelita, le frotaba, ponía una candela y la tapaba con un vaso, ¿verdad? Y luego empezaba, se inflamaba, ¿verdad? El aire, decía mi papá, y le empezaba a correr así para sacar, ¿verdad? Ese tipo de, otra vez, no estamos diciendo son mentiras o Sí, exageraciones, simplemente son cosas que se creencias creen. que tenemos, ¿verdad? Que también se ven en la iglesia. Sí, sí, es interesante este tema que decías. Sea que sea comprobado científicamente que estas Ajá, cosas que se creen realmente funcionan o no, son cosas que se absorbieron como una verdad claro. para las personas. Ajá. Y bueno, esa es la cosa que se me viene a la mente. Entonces, cualquier cosa puede ser una creencia. Sí, se me ocurrió ahorita también si estás en la playa o en un lugar donde hay una piscina, si acabas de comer, tienen que esperarse. Tienen que esperarse un ratito. Sí, hay toda una teoría comprobada, ¿verdad? De que la indigestión y Ajá. después estás en aguas profundas, te da un calambre y después se muere la gente. Pero a mí no me explicaron eso. A mí nada más me dijeron, no se puede ir a nadar después de comer. Bueno, y hacemos la pregunta, ¿cuáles son las creencias que vemos en la dinámica de iglesia, en la dinámica de los ministerios, verdad? Sí. Un ejemplo tal vez inmediato que se me ocurre es el tema de comer en el edificio donde la gente Ajá, se reúne, ajá. ¿verdad? A mí nadie me lo explicó, yo solo sabía por cultura que jamás puede uno comer
dentro del salón, pues. Ajá, Y se podía asociar hasta con pecado, claro. ¿verdad? Como algo indigno, como algo impuro. Ujú, Al final sabemos que usted puede comer en cualquier lugar, en cualquier momento, y nada más claro. tiene que ver con un tema de orden o de Ajá, limpieza, o quizás respeto para la persona que está hablando, lo que exacto, sea. sí. Pero no te lo explican, solo se cree, Exacto. ¿verdad? Y la iglesia, por lo general, todo el pensamiento teológico y toda la discusión teológica también viene cargada de mucha creencia. Claro, definitivamente. Entonces, también aquí cada iglesia, cada congregación, cada comunidad de personas va a tener ciertas creencias que Claro. la hace diferente a otros también, lo Ajá. caracteriza. Sí, yo creo que por ahí va el asunto de creer que la iglesia, entiéndase el edificio, es un lugar sagrado. Entonces, de ahí no se puede hacer nada que no sea algo que honre específicamente a Dios. Y yo creo que comer, pues, de pronto no es muy religioso, pero agrada a Dios. Pero Sí, puedo pensar también en el asunto de la cena del Señor, ¿verdad? Y hay una creencia que necesito, ¿verdad? No comer la cena del Señor de mala forma, entonces hay un proceso. Antes de disfrutar del vino y de comer el pan que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, debo confesar mis pecados, ¿verdad? Como tome un tiempito para usted. Y yo recuerdo, ahí cierto, creciendo y siendo una persona que creció en una familia evangélica con principios muy arraigados, había miedo de disfrutar la cena del Señor porque ¿qué tal si no? Si se me olvidó un soy pecado, indigno. ¿verdad? O si no estoy listo para enfrentar esto, ¿verdad? Entonces hay hasta un poquito de culpa, pero eso es parte de la teología, que es a donde yo creo que queremos llegar también. Hay una creencia arraigadísima que es con ir al domingo en la mañana cumplí. Es suficiente. Eso es a mi parte como cristiano, además de pulsearla, de no pecar, Ujú. es ir el domingo en la mañana a la iglesia. Y voy, escuché y ya, o sea, ya cumplí. Y eso está muy arraigado en las comunidades de fe de Sí, nuestro un país. ejemplo también es como lo que habíamos hablado también en episodios anteriores, de que creo que los encargados de la misión de Dios son los misioneros o Ujú, este comité de personas claro. en la iglesia que se encarga de eso. Igual con Ujú, el evangelismo. ujú, Tengo la creencia o tenemos la creencia que son aquel sí. grupito. Y yo no, yo con congregarme o con dar, pienso que con dar Ujú, cubro este privilegio y el deber que significa como ujú, creyentes de ser embajadores de Cristo, de dar a claro. conocer la palabra. Eso es otra creencia, ¿verdad? Entonces, tal vez repasando un poquito, porque ahora quisiéramos pasar a una segunda parte donde queremos proponer nada más. Ajá. Proponer de que es algo que intencionalmente podemos hacer, hablando de estos cuatro aspectos de cultura, que creen ese ambiente, ¿verdad? Entonces, Ujú, repasando, hablamos del lenguaje, la ujú, cultura está identificada por un lenguaje, por una serie de tradiciones. Cada cultura tiene valores ujú, o antivalores que se manifiestan y cada cultura tiene un set de creencias. La pregunta es, ¿qué es algo que intencionalmente podemos hacer para que en estos cuatro ujú, aspectos podamos crear, empujar y enfocar al hacer discípulos? ¿Verdad? ujú. Entonces, el primero, Lisandro, ¿qué propones o cuál sería una idea aquí para pensar en el lenguaje? ¿Cuál sería un Ujú, lenguaje que incide para crear una cultura hacedor de discípulos? claro, y basados en la idea de que el ambiente se debe crear intencionalmente, ¿verdad? Esto no se va a dar por sí solo, pero entonces sugerimos o proponemos que en la característica o en la parte del ambiente, del lenguaje, perdón, hablemos de hacer discípulos y no de discipulado. Y aquí hemos tenido esa conversación un poquito, ¿verdad? Que no sabemos si es un asunto de semántica o no. Pero si queremos marcar la diferencia en lo que realmente es hacer discípulos y un enfoque en que las personas estén invitadas a reproducirse, sugerimos de que se hable de hacer discípulos y no de meramente discipulado, porque el discipulado se entiende usualmente como la clase de 10 o 12 semanas que te dan el certificado para que logres participar en algo El que es cursito. el curso sí, que se hace en la iglesia o en otros casos que no necesariamente está mal o observamos simplemente pre-bautismo, ¿verdad? Si te Ujú. vas a bautizar, lleva la clase de discipulado. Nosotros sabemos y vemos que en Jesús y su ejemplo, el hacer discípulos es un estilo de vida, no solamente un curso. Sugerimos también de que los creyentes, los participantes concurrentes, que son ya miembros, digamos, sean retados a ser discípulos y no solamente gente que cree.
Y aquí, pues en otra ocasión podemos hablar sobre la diferencia que hay entre creer en Dios y seguir a Jesús. Y no queremos complicarlo, pero sí queremos ser proactivos en la formación de discípulos. Entonces, una vez escuché un ministerio que se llama 3M, creo, 3M, discipulado, 3M, una cosa así, buscando la traducción. Él decía que para cambiar la cultura necesitamos cambiar el lenguaje. Si empezamos a hablar distinto, a llamarle las cosas como son, vamos a ir viendo cambios en la cultura. Una tercera sugerencia es que no hablemos de evangelismo como un ministerio independiente del hacer discípulos, porque tenemos 2 o 3 personas trabajando fuerte para hacer evangelismo. Cuando logran a un creyente, le pasamos la responsabilidad al equipo de hacer discípulos o discipulado para que continúen. Sugerimos de que se hable que el evangelismo es parte del proceso intencional de hacer discípulos. Sí. El lenguaje es clave, es clave. Y una cosa que también comentábamos ahora antes es que en la iglesia usamos pastor, usamos siervo, hijos de Dios, usamos apóstol, usamos profeta. O sea, son palabras que están en el texto, las usamos. Pero es interesante porque discípulo y hacer discípulo también está en el texto. Está muchas veces en el texto. Curiosamente es de las que menos se usan. Claro. Entonces ya eso deja entrever que obviamente nuestro lenguaje enfatiza en una dirección, en una creencia, o en una teología, y nos estamos perdiendo la oportunidad de enfatizar en hacer discípulos. Yo pienso en la idea de crecimiento, procesos de madurez. Claro. ¿Cómo estás compartiendo con alguien? Sí. Como para que todo el lenguaje empuje a 2 cosas. ¿Cómo estoy creciendo y caminando en mi proceso para ser este hijo de Dios y este discípulo que el Padre me llamó a ser? Y cómo estoy empujando a otros. Entonces es una oportunidad grandísima pensar en el lenguaje, casi que en el idioma, en el código que queremos prestar a la gente y impregnarlo con esta sensación, con esa expectativa de ser discípulos. Ahora decías también este concepto de invertir, ¿verdad? En singular hemos creado un lenguaje donde cuando yo pregunto en quién estás invirtiendo, se entiende completamente la pregunta, ¿verdad? Y invertir usualmente lo usamos en términos económicos, ¿verdad? De invertir dinero, o voy a invertir en comprar esto para venderlo en tanto, qué sé yo, pero invertir en gente, bueno, es porque hacer discípulos es toda una inversión de tiempo, de recursos, de conocimiento. Entonces, la pregunta sencilla, ¿en quién estás invirtiendo? O cuando estoy contando, este año invertí en tal y tal persona, se entiende perfectamente porque ya hay un lenguaje que ha producido esto. Ahora, no para decir que esto es mejor o no, simplemente lo que hemos estado haciendo y lo que vemos que realmente produce un cambio de cultura. Realmente. Que es algo que queremos motivarlos a evaluar el lenguaje. Lo segundo son las tradiciones. Las cosas que comúnmente hacemos, que se vuelven cotidianas. Claro. ¿Qué serían cosas, Lisandro, que podemos hacer o poner más detalle en esas tradiciones a la hora de crear un ambiente alrededor de discípulos? Yo pienso en tradiciones, en cosas que se hacen intencionalmente, pero que no sorprenden a nadie. O sea, es tan normal, Sí. ¿verdad? Entonces puedo pensar en relaciones interpersonales saludables, cercanas, transparentes, donde la gente tiene un contacto correcto, ¿verdad? Somos personas necesitadas del contacto físico y cuando se trata de una tradición, de algo que hacemos normalmente, a mí me gustaría ver que en una iglesia, en una comunidad de fe, hay contacto saludable, donde hay relaciones interpersonales, vamos a ver, reales. Donde, otra vez, porque no hay una lucha de poder, sino que estamos de acuerdo en que todos somos discípulos y estamos invitados a seguir a Jesús con ese corazón de discípulo. Pienso también en la dependencia en el Espíritu Santo, ¿verdad? Una tradición, otra vez, y esto se logra gracias al lenguaje, ¿verdad? Reconocer de que el trabajo del Espíritu Santo en la formación de discípulos no solamente es indispensable, es que no se puede dudar. Es el Espíritu Santo el que hace discípulos, el que produce. Esta es una gran oportunidad porque tal vez tradiciones es una palabra que no encajamos, pero costumbres, ¿verdad? Acá estamos acostumbrados a tener un valor por hablar con las personas. Claro. Hay mucha dinámica de
de comunidad de fe, de iglesia, se ve que la gente llega al evento, se sienta, participa y muy rápido se va. Ujú. No hay una costumbre de que hay un valor no solo en lo que sucede en el sentido del programa, sino que prácticamente el programa también motiva a que la gente se hable. Claro. ¿Cómo has estado? ¿Cómo Ajá. puedo orar por vos? ¿Cómo te ha ido compartiendo con esta persona que me contaste, que tenías el reto Claro. de que estabas compartiendo con alguien en el trabajo, compartiendo tu fe? Mira cómo has estado invirtiendo en tus hijos. ¿Tenés alguna Ujú. idea? Vieras que Ujú. mi hijo tiene 12, 13 años y está en la adolescencia, Claro. qué sé yo. Entonces se acostumbra a que hay Ujú. temas que se entrelazan y crean una comunidad. Esa es la otra cosa. Crean una comunidad activa. O sea, que es Exacto. una costumbre que Ujú. todos estamos en lo mismo. Ujú. Estamos creciendo nosotros y motivando a otros a crecer Claro. con un énfasis hacedor de discípulos, Ujú. ¿verdad? Eso es importantísimo. La tercera cosa, entonces tenemos lenguaje, tradiciones. En cuanto a creencias, ¿cuáles son temas en los que podemos empujar las creencias para ser Ujú. discípulos? Sí, yo estaba pensando en creencias y casi que haciendo un paralelo con nuestra teología, ¿verdad? ¿Cuáles son cosas que en lo más profundo de nuestro corazón creemos, ¿verdad? Como cuando ponemos ese papelito, ¿verdad? Mojado Frente. con saliva en la frente, que dices, estoy convencido de que es lo que le va a quitar el hipo al bebé. ¿Cuáles son cosas que creemos en un ambiente hacedor de discípulos? Hay tres para mí fundamentales. Jesús como el enfoque y la persona más importante. No solamente el mensaje de Jesús, que es lo que más estamos acostumbrados a escuchar, pero su metodología, ¿verdad? Su estilo de vida, su forma. Ponemos atención a las palabras rojas, ¿verdad? Del texto, porque fue lo que dijo, pero a veces nos saltamos lo que Jesús no dijo, que posiblemente habló más duro de lo que sí dijo en algunos ejemplos, en algunos casos. Entonces yo diría que el enfoque le llamamos cristología, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? ¿Quién dice la gente que es Cristo? ¿Quién dijo Jesús que Él era? Basado y muy pegadito a eso, yo diría que la creencia, y este es un poco que requiere o puede requerir más tiempo, pero puedo ser como Jesús. Esta invitación que entendemos en la cultura del primer siglo, que implica ser un discípulo de Jesús. Si vamos a hablar de discípulos y hacer discípulos, conlleva creer que el producto final de una relación hacedora de discípulos es que nos parecemos a nuestro maestro, y él es Jesús. Y debemos creérnosla, creemos a Sí. nivel personal independiente, pero también como comunidad de fe, de que estamos en el proceso de ser más como Jesús, y no solamente en cómo se siente, pero cómo actuamos, cómo nos comportamos con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, qué hacemos con las cosas difíciles en la vida. Y a la Mm. par de esa, entonces tenemos Jesús, ser como Jesús. Y la tercera cosa que para mí es vital es el amor. Debemos creer de que lo único que nosotros debemos es amarnos los unos a los otros, amar al prójimo como a sí mismo. Y acá recuerdo lo que Jesús nos enseñó. La gente se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos cuando se aman los unos a los otros. Y cuando Jesús desarrolla este concepto de amor, lo empieza o lo desarrolla en un par de ocasiones en relación a su enemigo, lo cual es un concepto para mí un poco foráneo para nosotros. ¿Quién es nuestro enemigo? Tenemos personas con las que nos cuesta vivir o convivir o trabajar, pero enemigos, como se entendió un enemigo en ese momento, no sé. Y Jesús le dice, debes amarlo. Y le dice que debes orar, que debes de bendecirlo, que debes de, ¿cómo se llama? Darle si te pide, participar. Es un amor activo. Entonces, dentro de las creencias que van a cambiar el comportamiento es poner a Jesús como el fundamento más importante, y para eso es conocer la palabra. Puedo ser como Jesús y debo amar como Jesús. Buenísimas, esas tres son poderosísimas. Y como decías, desvincular esto de la teología es complejo, y aquí es donde Ujú. cada persona en su set de creencias y en su posicionamiento teológico también debe cuestionárselo, ¿verdad? O sea, Ujú. nuestra teología es bien sentada sobre el mensaje, la figura, el modelo Ujú. y la obra de Cristo, Ujú. o tiene nada más el mensaje, la figura y el modelo de Cristo como un accesorio a sus otras Claro. declaraciones, ¿verdad? Ajá. Y digo esto con respeto, porque al final cada quien va a tener que, cada quien decide Claro. cómo entiende ese acercarse a Dios en su pensamiento teológico. Para nosotros, particularmente en singular,
no hay quite, vemos a Jesús como el elemento, yo digo que es el elemento catalizador de la revelación del Padre, Claro. mostrándose en el Hijo, no solo para decir, quiero adoptarlos como mis hijos, sino que quiero que sean como Él. Tal vez en esa segunda enfoque nos ha hecho falta enfatizar. Es como, sí, somos sus hijos y somos llamados a vivir como Él. Claro. Y el Hijo y sus discípulos. Y enseñó cómo hacerlo. Entonces debe haber un énfasis grande en eso. Y por último, el tema de los valores, donde hay un reto importante, Lisandro, en revisar los valores de la agrupación, del ministerio donde estamos participando. ¿Por qué? Filipenses 2 es el pasaje que viene a la mente, ¿verdad? Inmediatamente podemos escoger cuáles valores, mencionamos algunos: generosidad, humildad, el aprender, un valor donde haya amor, una cultura, ahora. El amor. Pero la clave de esto, y lo decías muy bien ahora, es la actitud de cómo lo hacemos, cómo hacemos las cosas. Y la recomendación en Filipenses es que debe ser como la de Cristo Jesús, ¿verdad? Y haciendo el estudio del pasaje, el versículo anterior debe ir muy unido a esto, porque el anterior dice: debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y luego dice: la actitud de ustedes debe ser como esa, como la que Jesús tuvo, en que no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que lo dio todo. Entonces, para mí, más allá de sugerir cuáles valores, porque todos los valores van a ser buenos, es hacer énfasis en la actitud de cómo hago las cosas. A mí me encanta generosidad, porque creo que nuestra cultura se está perdiendo del verdadero concepto de qué es generosidad, porque nosotros estamos acostumbrados a que se nos diga que das para recibir algo, ¿verdad? Siempre es mi generosidad basada en lo que quiero obtener. La generosidad bíblica no espera nada. Lo que se recibe es el gozo de lo que estoy experimentando al bendecir a alguien más. Entonces, sí, como dije, generosidad, humildad, amor, pero más allá de cualquiera que sean los nombres de esos valores, es inculcar el porqué y la intención modelo de Jesús del cómo hacer las cosas. Sí. Y los valores son importantísimos. Yo hacía el ejemplo de que si agarras dos organizaciones que estructuralmente son iguales y que su declaración y todo, o sea, que están como una copia una de otra. Pero si a este le defines un set de valores, aunque ellos hacen lo mismo y tienen los mismos horarios y más o menos son la misma cosa, esta gente que definió valores va a hacer las cosas de una manera distinta que este. Y de ahí que sea tan importante no obviar estos temas o estos aspectos que estamos revisando. O sea, nosotros como líderes, tenemos una gran responsabilidad de ser muy minuciosos y ser intencionales en todos los aspectos que conlleva motivar a gente a que sean discípulos de Cristo, y en nuestras comunidades de fe, en nuestros grupos pequeños, en los grupos de estudio, que hemos querido pues, dar a entender eso, ¿verdad? Que cada quien pueda evaluar estos aspectos que hemos venido hablando. Pero no sé si tienes algún otro comentario final, Liz, con el tema de crear esta cultura. Claro. Bueno, nos propusimos hace 4 episodios atrás empezar esta conversación del crear un ambiente hacedor de discípulos. Nos hemos atrevido a sugerir algunas cosas. ¿Qué son eso? Son sugerencias, porque nos sentimos apasionados por lo que es el ser y hacer discípulos, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó. Nuestra creencia es que es posible desarrollar en el siglo XXI movimientos hacedores de discípulos como Jesús lo hizo. Y nos sentimos apasionados por hacerlo nosotros mismos y por invitar a cuantos líderes, pastores de jóvenes, misioneros, a que le echen un vistazo a Jesús también. Y no para decir esto es mejor o es lo único, porque ese es el cuidado que también queremos tener. No somos mejores ni proponemos ser mejores que nadie, pero sí muy apasionados de examinar y de entender el concepto y contexto en el que Jesús desarrolló su ministerio para seguir su ejemplo. Genial, amigo. Buenísimo. Y bueno, queremos motivarlos de verdad. Evalúen el lenguaje, evalúen las tradiciones, evalúen los valores, evalúen las creencias. Claro. Tómense un tiempo con su equipo de liderazgo, con su equipo de ministerio y ojalá puedan empujar a crear esa cultura o a depurar o a mejorar o nada más
encarrilar esa cultura para que sea una cultura que favorece el hacer discípulos. Así que, bueno, lo repito, desde el episodio 35 hemos estado con esta pregunta: ¿es posible crear un ambiente hacedor de discípulos? Y bueno, quiero motivarlos a que puedan revisitar estos episodios, compártanlo también con otras personas, tal vez podrían compartirlos con su equipo de ministerio para que todo el mundo tal vez pueda ver el valor de esto, y que también queremos motivarlos a que comenten que son cosas que podían ayudar con esto. Nosotros, como dijo Liz, solo queremos proponer algunas cosas, pero el tema es amplio. De hecho, que nosotros lo abordamos de una manera muy fresca, muy rápida, y lo que queremos es empujarlos a ustedes. Para más información, síganos en redes. Como les digo, hagan preguntas en los comentarios, y también en nuestra página web singular.org pueden encontrar más recursos, y además pueden contactar con alguno de nosotros que podamos ojalá ayudarle específicamente, ¿verdad?, donde estén sirviendo. Esa es nuestra intención. Entonces, bendiciones a todos y vayan y hagan. Hasta la próxima.